Jorge Sigal y Santiago Kovadlov. Dos ensayistas, dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Vermut, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República. Un lugar para encontrarse. Por la 1110. La radio pública de Buenos Aires. Muy bien, son las 13:04, 18 segundos, 20 ahora, 21. ¿Cómo avanza? Y si vos te vacilas, ¿no? Sí. Es inútil que corras detrás de los segundos, Sí, no lo vas a 28 ahora. Es cierto. Bueno, qué manera de... El tiempo se burla de nosotros, sí, cuando tratamos de tener... Bueno, estamos entonces, como siempre, acomodándonos en este nuevo escenario, que es el Café La República, donde pasamos un poquito revista a lo que tratamos en la primera parte del programa, y luego Santiago nos trae a alguno de sus invitados. Sí, así luego... que, Santiago... Sí, Jorge, sí, de hecho, después te diré quién es claro, el maestro que nos va a acompañar. Pero por lo pronto, querría decirte que si yo tuviese que señalar un concepto que atravesó los encuentros de hoy con nuestros dos entrevistados y tu editorial, diría que el verbo dilecto ha sido escuchar, el arte de escuchar, no de oír. Oír se oye un ruido, oír se puede oír una voz sin escuchar lo que realmente está en juego en la conceptualización. Tu editorial de hoy señalaba que escuchar es lo nuestro, es decir, el empeño en pasar del mero acto de oír al de poder captar lo que se nos quiere decir, abrirnos a la posibilidad de que aquel que nos dirige la palabra pueda ser, yo diría, vivenciado como alguien que nos hace un aporte, que nos sustrae al saber que ya teníamos, que nos propone un camino nuevo, que matiza con su propio conocimiento nuestra propia perspectiva, ¿no? Y esto es lo que vos decías, nos deja pensando. Me pareció muy linda esta idea de quedarse pensando, ¿no? Porque quedarse pensando es de algún modo reconsiderar lo que ya sabíamos a la luz de lo que podemos aprender. No hacías otra cosa que ratificarlo al decir que nos aburren los monólogos, porque un monólogo es la forma más frontal de considerar que la palabra del otro no importa. La palabra del otro no importa. Hay monólogos memorables. El de Hamlet, por ejemplo, en la obra que lleva su nombre, es formidable. Pero el monólogo del cual vos hablás es el de la palabra autosuficiente, el de la palabra sorda, el de la palabra que no escucha, el de los políticos y el de algunos periodistas, decías vos, que se autoabastecen de sí mismos y consideran que el mundo que los rodea es un pretexto para que se pronuncien solos, ¿no? Esto puede pasar en las redes y también puede no pasar en las redes si somos capaces de transitar de la monotonía a la diversidad de tonos, al lugar que le podemos hacer a los distintos. Y lo que me impresionó es que cuando toma la palabra Rodrigo Quian Quiroga, el hombre de ciencia, el físico y el matemático a quien entrevistamos, una de las primeras cosas que nos señala es que para ser un buen científico hay que estar abierto, es decir, poder escuchar aquello que no habiendo sido atendido en un momento dado, en otro puede ser percibido como un punto de partida hacia una ampliación de nuestro propio saber, hacia un cuestionamiento enriquecedor de aquello que ya sabíamos. Él lo dice así, no sé si recordará seguramente, me parece fascinante que un problema resulte muchísimo más interesante de lo que pensábamos. Esto supone el diálogo, Y también esa otra idea tan notable que él nos trajo, ¿no? Él se hace la pregunta, ¿qué nos hace más humanos? Y él dice que nos hace más humanos el hecho de advertir
que la emoción que nos produce el aprender va unida siempre a la posibilidad de cuestionar. Que la ciencia, decía él, son personas. Y Hermann Schwarzbart, el hombre de cine, el cineasta, a quien recién entrevistamos también, nos viene a decir que reconsiderar el pasado a la luz del presente puede ser una oportunidad de escuchar y de ver lo que de pronto estaba desatendido, o por el olvido, o por la negación, o por la dificultad para avanzar en el conocimiento de aquello que son matices que hasta ese momento no habían sido tomados en cuenta. Le preguntamos nosotros a él, le preguntamos realmente a él si le significó algo, si lo interrogó de algún modo, la comprensión que él alcanza de ese pasado a la luz del presente en que lo inscribe mediante su pregunta, y nos dijo que sí, que lo llenó por un lado de nostalgia, pero que por otro lado le permitió explorar lo que en un principio se le presentaba como culpa. Todo buen cinematógrafo, todo buen lugar donde de alguna manera podemos ver buen cine, es también un lugar donde podemos, viendo, aprender a oír, a escuchar lo que no habíamos tomado en cuenta. Por eso me parece que tu editorial no reivindica solo lo que hacemos, sino lo que es imprescindible llevar a cabo si queremos desplegar la interlocución. Claro, a mí me parece, estoy totalmente de acuerdo, me parece una gran síntesis la que hace Santiago. Yo creo que lo que yo quise por lo menos contar, se acerca el fin de año, y en el fin de año siempre tendemos a empezar a hacer balances, a preguntarnos cómo nos fue, qué hicimos durante el año, y una de las cosas que conversamos mucho contigo, Santiago, es el placer y la alegría con el que nos suele encontrar la salida de la radio, cuando salimos de la radio. Es una cosa, bueno, nosotros lo comentamos, porque nosotros nos vamos muy contentos. ¿Por qué nos vamos contentos? Bueno, más allá de que nos ponemos muy contentos si no hubo ningún problema, si no falló algo, porque puede fallar, ¿no? Puede fallar, decía Toussaint, y no falla. Eso es un motivo de alegría. Pero por el otro lado, y esto creo que es lo más relevante, Santiago, normalmente nos vamos con las alforjas cargadas, nos vamos con cosas nuevas, claro. Nos llevamos cosas como cuando uno agarra un libro, o cuando agarra un buen artículo periodístico, o cuando ve una linda película. Bueno, escuchar a personas inteligentes, como ha sido el caso de hoy, a personas que tienen puntos de vista, que se han dedicado a cosas que nosotros no nos hemos dedicado, que saben un montón de cosas que nosotros no sabemos. Entonces me parece que ese es el gran juego que se da en esto que hemos querido reivindicar, no como autobombo, sino como una especie de posición de principio. Nosotros nos propusimos hacer un programa para comprender, nos propusimos hacer un programa para escuchar gente que nos ilustre, que nos enriquezca, no para que cumpla con nosotros, viniendo, hablando, no, para que ellos sean los protagonistas. Lo dijo muy bien Quiroga, ¿no es cierto? Él dijo: aprender no es memorizar. Claro. Aprender es poder abrirse a lo que uno no sabía mediante la interlocución con quien tiene otro punto de vista. Claro. A propósito de Hermann Schwarzbart, quería decirte, Santiago, que me parece que lo que la entrevista muestra y lo que el documental muestra, el ES-83, es que hay cosas que se pueden hacer en determinado momento. Sí, la Alemania... las películas que se han hecho en los últimos años, en los últimos 20 años, sobre el nazismo no son iguales a las que se hicieron en 1947 o en 1952. No. Porque ya se empiezan a abordar problemas, por ejemplo, el de la culpa de algunas personas que lo vivieron de determinada manera, que vieron cosas y no se animaron. Hay tiempos para la memoria. Así es, y la memoria tiene sus contenidos sucesivos y complementarios. Claro, sin duda alguna. Bueno, si te anticiparía yo algo respecto de lo que viene, es que el señor a quien vamos a oír, y del cual sin duda podemos aprender y por lo tanto escuchar, es Leonardo da Vinci, el gran artista y hombre de ciencia del siglo XV,
que tanto nos entregó y cuyo nombre está asociado a la posibilidad de aprender más que ningún otro. Estamos en una etapa de Haciendo Pie, de las artes plásticas, de las artes visuales, nos estamos dando una panzada, gracias a Santiago, a las lecturas, con los conocimientos de Santiago, que nos lleva por ese mundo que ha sido, esto te lo cuento a vos, Santiago, ha sido muy agradecido estos días por nuestros oyentes. Qué bien. Sí, bueno. Han sido las conversaciones anteriores, la última de Pablo Picasso, se ve que estamos tocando un instrumento que gusta y nosotros felices porque aprendemos, porque sé que a vos te fascina, porque has trabajado mucho en este sentido. Así que vamos a seguir hoy con Leonardo da Vinci. Café La República, la hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie, con Jorge Sigal y Santiago Kubalov. Muy bien, en nuestra etapa de pintores y artistas. Así es, Jorge, así es. Hoy vamos a proseguir nuestra visita, diría yo, a la galería imaginaria de los grandes pintores que nos iluminan con su mirada y con su palabra. Ya hemos escuchado las voces de dos Pablos, de Paul Gauguin y de Pablo Picasso. Hoy, como te decía, y le digo a Eugenia también que nos acompaña, hoy es el turno de una figura paradigmática del Renacimiento, Leonardo da Vinci, autor de un fascinante tratado de la pintura, cuya redacción, él mismo nos los dice, inició en casa de un amigo en Florencia en el año 1508. Tenía por entonces Leonardo 56 años y ya era, por supuesto, una celebridad, cuyo prestigio solo encontraba una, yo diría, competencia, un parangón en uno solo de sus contemporáneos, en un gigante de un talento equivalente al suyo, Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel Buonarroti, algo más joven que él y más longevo, ya que Leonardo habría de morir en 1519 a los 67 años y Miguel Ángel en 1564 casi con 90. Cuando Leonardo a los 64 años recibe una invitación de Francisco I, rey de Francia, para proseguir sus tareas de creador y de investigador en el campo de la ciencia y de la técnica en el palacio del rey de la zona de Amboise. Además aspiraba el rey a reunirse, esto es muy interesante, periódicamente con el artista tras sus jornadas, esto se lo dice en la invitación, tan intensas en el orden político, y le aclara: yo quisiera reunirme con usted al fin de mis tareas cotidianas para limpiar mi espíritu en diálogo con una de las mentes más brillantes de nuestra época. Es interesante esta demanda que le hace el rey, porque es una oferta que no solo implica tener cerca suyo a un gran artista, sino, otra vez, escucharlo, enriquecerse más allá de las demandas que la política diaria le hace. Él va entonces a Amboise, situada en el hermoso Valle del Loire, y lo hace desde Milán. Esto es interesante tenerlo en cuenta. No viajaba en auto, no fue en avión de Milán a Amboise, fue en burro. Se trasladaba en un carromato y tras un inconcebible viaje por rutas poco menos que inexistentes y saturadas de peligros, y no solo de inconvenientes, llegó a Francia, donde fue realmente, literalmente, majestuosamente recibido por Francisco I. Y entre los muchos trabajos del artista que pasaron a manos del rey y luego quedaron como patrimonio de Francia, se encuentra el afamadísimo retrato de Lisa del Giocondo, la Mona Lisa, esposa del mercader florentino Francesco del Giocondo y
prolongado amor del pintor, que retocó su retrato de la señora Lisa del Giocondo. En los últimos 16 años de su vida no dejó de retocar ese cuadro. Nunca lo dio por terminado. Qué notable es esta idea en Leonardo, que se extenderá prácticamente a la totalidad de sus trabajos. Un afán de perfección que rebasaba todos sus logros para recolocarlo en el terreno de la aspiración a más, a un perfeccionamiento mayor. Nada de lo que hizo le pareció suficiente, y cuando murió, cuando agonizaba en su lecho de muerte, le pide a Dios perdón por no haber podido completar acabadamente todo lo que hizo. Este es el Leonardo de que hoy vamos a hablar, y que se sitúa, y esto se lo decimos a nuestros oyentes para compartir con ellos esta emoción. Leonardo da Vinci se sitúa en las antípodas de ese gran pintor contemporáneo que fue Paul Klee. Paul Klee, en su definición de la pintura moderna, nos dice: el arte no reproduce lo visible, sino que hace visible. Nada más lejos de la concepción de la pintura que tenía Leonardo. Para Leonardo, el arte pictórico debe imitar la naturaleza, debe concebir sus formas como lo que debe ser copiado, pues en ellas, decía él, está la mano maestra de Dios. Reproducir lo más perfectamente posible esas formas, ser un eco de todas y de cada una de ellas mediante el dibujo y el color, haría con que la tela fuera una ventana a través de la cual nos asomamos a la naturaleza y a la vida, pues en ella estaría reflejada la creación más alta, la de Dios. La mirada debe educarse para esta captación exacta de la forma, dice Leonardo en su tratado. Ella es la expresión del más sabio de los sentidos, la mirada. La mirada es para Leonardo un órgano superior al oído, un órgano superior a la palabra. Ya vamos a ver, leyéndolo enseguida, cómo él concibe a la poesía y a la música como artes que, comparadas con la pintura, son menores, porque la mirada recoge las formas de la naturaleza y del cuerpo humano como las expresiones más altas y enigmáticas de la creación. Esto es lo que me parece fundamental tener en cuenta cuando lo leemos. Estamos ante un hombre al que llamamos renacentista, sí, pero no porque haya dado vida de nuevo a la cultura grecolatina. Él se enfrenta a Platón. Platón dice: mucho más grandes que las formas sensibles son las ideas. Claro. Y él le va a responder que no. Le va a decir: mucho más grandes que las ideas son las formas sensibles, y el ojo las capta en su perfección. Una confrontación profunda con el pasado y una confrontación interesante con el presente a través de Paul Klee. Qué interesante, ¿eh? Muy interesante realmente. Y está absolutamente contrapuesto a los modernistas, ¿no es cierto? Completamente. Si todo lo que le debemos a Leonardo es incontable, también es cierto que él tenía una visión de la pintura como lo que debe reproducir, claro, la naturaleza, tener el arte. Claro, me estaba acordando un poquito de Picasso, un poquito de Paul Klee, de lo que hemos comentado acá, lo que vos has traído de este programa. Imaginaba que, claro, cómo fue en todo caso esa si lo criticaron a Leonardo, si de alguna manera renegaron de Leonardo como padre de las artes. Yo te diría que en relación a la pintura contemporánea, él es reconocido como un maestro y su visión ha quedado inscrita entre los presupuestos fundamentales de su momento. Pero es visto de manera superadora, es decir, nosotros superamos esa visión. En todo caso, fuimos en otra dirección. Te lo resumiría en una sentencia de Pablo Picasso a la que aludimos la última vez. Picasso decía: yo no pinto sillas porque ya hay. Me acuerdo. Bueno, Leonardo le diría... Pensaba en eso cuando hablábamos ahora de Leonardo, ¿no? Leonardo le diría: usted está... No, el camino no es inventar formas. Usted haga bien una silla. Suponiendo que una silla
fuera un objeto natural. ¿Y cómo lo hacía de bien? No solo la silla, el cuerpo humano, la idea de la proporción y la perspectiva, el cálculo matemático que juega un papel decisivo en su concepción de la anatomía humana. ¿Lo escuchamos? Dice así en su tratado de la pintura: la experiencia no engaña jamás, solo os engañan vuestros juicios cuando prometen efectos que no pueden tener su causa en la experiencia. La experiencia son los sentidos para él. La experiencia es el oído, la experiencia es el tacto, la experiencia es ante todo la mirada. Pero cuando evaluamos lo que vemos, muchas veces incurrimos en desmesuras, en errores, en desajustes que la mirada no comete. Para él la mirada da en el clavo, la mirada sabe lo que ve, la mirada tiene el don de la exactitud. Para Leonardo da Vinci, si el pintor quiere ver una belleza que le encanta, es dueño de crearla. Si le parece evocar monstruos espantosos, escenas bufonescas, irrisibles o escenarios conmovedores, es dueño y Dios para hacerlo. Y lo mismo si quiere representar parajes desolados o rincones umbrios y frondosos para las épocas cálidas. Está en su mano descubrir, si así le place, o altas cumbres o llanuras, o el mar en el horizonte. Lo mismo puede, si quiere, ver desde los montes el llano que desde las praderas. Con esto nos quiere decir, la mirada abre un escenario de paisajes incontables, pero hay que saber ver. No se trata de mirar, se trata de saber ver. La pintura tiene un fin comunicable a todas las generaciones del universo, pues este fin resulta de la facultad visual, y el paso al sentido común, el paso por medio de la vista, es otro que el del oído. El oído distorsiona según la distancia, la mirada no. Así lo dice Leonardo da Vinci. La pintura perpetúa la belleza, que es efímera en el tiempo. Qué interesante esto. No, espectacular. La pintura perpetúa la belleza que es efímera en el tiempo y en la naturaleza generadora, conservando también de este modo el rostro de los hombres de fama que más tarde o más temprano se pierde en la nada. Qué bárbaro, ¿no? La pintura como preservadora de aquello que, claro, no existía la fotografía, pero te está diciendo, y quizá, aunque existiera, captar el alma de alguien a través de la forma de su rostro es un don maravilloso de los auténticos pintores. El que denigra la pintura, denigra la naturaleza. La obra del pintor representa la obra de la naturaleza, y así el difamador lo es porque carece de emoción. La pintura abarca el color, la figura y la superficie de todas las cosas vistas, mientras que la filosofía penetra en esos mismos cuerpos para estudiar sus propiedades, pero su verdad no consigue satisfacer como satisface la verdad de la pintura, pues ésta abarca la primera verdad de los cuerpos, ya que el ojo se engaña menos que el espíritu. Vos sabés que él da un ejemplo notable de alguien que, habiendo visto el cuadro que reproduce el cuerpo y el rostro de una hermosa mujer, no puede evitar besarla. No puede evitar besarla. Y entonces Leonardo saca esta conclusión: es que cuando la reproducción de las formas humanas bellas es acabada y precisa, el hombre no está ante una imitación, está ante la realidad. Es extraordinario, ¿no? Es extraordinario puesto en contexto y en el momento, ¿no? Y en esto que vos decís, esto precede a la imagen técnica, tecnológica, no sé, la que habla, la fotografía, fundamentalmente, ¿no? Y vos sabés que, Juan, si uno compara lo que decía, lo que dice Leonardo con lo que decía Aristóteles decía: el arte de la imitación es connatural en el hombre. El hombre tiende a imitar mediante la creación. Lo primero que quiere es reproducir formas. Lo primero que anhela en su niñez es copiar. Ahora, copiar, en verdad, no es presumir que uno entendió lo que tiene ante los ojos, sino tener el don de la exactitud, el don del rigor, el don de la perspectiva.
¿no? Quien de veras copia reproduce la hermosura de las formas que están ante él. ¿Y de dónde vendrá esta? Porque es muy interesante lo que vos estás trayendo a partir de Leonardo, ¿no? ¿De dónde viene esta cosa de tener que comprobar en imágenes lo que vemos, claro, o lo que sentimos? No solo en imágenes. Claro, él dice muy bien, te responde, él dice, la emoción de ver nos lleva a la admiración por lo que vemos. Extraordinario. Nos lleva a la admiración, porque efectivamente... Que es un canto a la vida, lo que estás haciendo, ¿no? A la verdadera sensualidad, al erotismo más alto. Que se emociona por lo que ve. Claro, porque es una emoción extraordinaria. La costumbre tiende a opacar la emoción de ver a fuerza de entablar con las cosas un vínculo demasiado familiar. Claro. Nosotros levantamos la cabeza hacia el cielo para ver si va a llover. Sí, claro. Pero el cielo, ¿qué es? Claro. ¿Qué es esto del infinito? Interesante. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, le dice Hamlet a su amigo, de lo que presume tu vana filosofía. Claro. La costumbre desfigura el asombro, lo neutraliza. Lo que hace Leonardo da Vinci con la reproducción de sus cuerpos y de sus formas, de esa sonrisa enigmática de Mona Lisa, es mostrarnos el descubrimiento de lo que tenemos ante nosotros. Es interesantísimo. Me parece que es interesantísimo, excede el tema de las artes plásticas. Por supuesto, nos devuelve a lo que hemos filosofía. Bueno, vos lo asociaste, ¿no? Pero lo podemos asociar con nuestro amigo Quiroga. Claro. ¿Qué hacía él sino decirnos hoy lo que es asombroso para un investigador? Claro. El descubrir a alguien que le hace preguntar de otro modo, ver de otra manera. Claro. Muy interesante. Hay en Leonardo, entonces, en este sentido, una invitación a hacer del asombro la brújula que nos permita llegar a la posibilidad de vivenciar la realidad como materia de una emoción. Es muy interesante, muy interesante para incluso debatir algunas cosas, bueno, otra vez, que atraviesan el sentido de nuestra audición, que suele estar muy presente en esta audición, que es la insistencia en mirar y ver, mirar y ver, digamos, las dos cosas, ¿no? Que eso es una práctica que está bastante deteriorada en los tiempos que corren, ¿no es cierto? El dar todo por supuesto, el pasar frente a las cosas y no asombrarse cuando vuela un pájaro, no asombrarse cuando ves el verde de un árbol, no asombrarse frente al cambio de la temperatura, del tiempo, del color del cielo, esas cosas que nosotros hablamos mucho acá, porque así tratamos de vivirlo, ¿no? De esa manera. Y el desplante, te diría, que Leonardo le hace a los poetas, cuando los considera cultores de un arte menor que el suyo, también tiene que ver, siempre hay un lado oscuro en el alma aún de los grandes, con su pugna con Miguel Ángel Buonarroti. No olvidemos que Miguel Ángel era compositor de poemas, era un sonetista, escribía sonetos. El arte alternativo de Miguel Ángel es también la poesía, y él considera que la poesía es un arte menor que la pintura. Entonces dice, ¿cómo podrías tú, poeta, describir una belleza hasta el punto de despertar en los hombres deseos semejantes si no pudieras acudir a la representación de la cosa misma, de la cosa viva? Si me dices, he de describirte el infierno y el paraíso y otras tantas delicias y horrores, el pintor te vencerá también en eso, porque encontrará multitud de cosas que, aunque mudas, la pintura es muda. Que aunque mudas, servirán para expresar tales delicias y horrores que removerán las almas. La pintura remueve los sentidos con mucha más rapidez que la poesía.
Yo no sé por qué la rapidez es un mérito. Podríamos discutir con el gran maestro, pero además esta tentativa de establecer jerarquías entre las artes me parece que responde a un propósito, yo te diría, de exclusividad que nosotros no recomendamos. Claro. Este es un poco el aspecto de Leonardo da Vinci que el tiempo ha superado como visión de la realidad. Claro. Hoy nosotros, y siguiendo el espíritu del programa de hoy, tenemos una visión orquestal, sinfónica de las artes y las ciencias, donde no establecemos jerarquías, claro, donde buscamos la complementación, donde tratamos de descubrir en cada una de ellas la presencia de las otras. Claro, gracias a Dios, ¿no? Menos mal. Esto se llama democracia y pluralismo. Claro, sí, muy impresionante. Bueno, suena un poquito disonante, ¿no? Todo este es un momento yo te diría, de fuerte unilateralidad. De Leonardo. Claro. ¿No? Es decir, porque no hay por qué presumir que aquello que uno realiza es superior a lo que no hace. Claro, lo que pasa es que el tipo tenía talento para hacerlo, ¿no? Ya lo creo. Y cuando sus trabajos... Mira, yo tuve la oportunidad de visitar Amboise, sí, donde se alojó él, invitado por François I, el rey de Francia, y ahí están reproducidas las figuras científicas que él inventó. Por ejemplo, un avión. Un avión. La pregunta que se hace Leonardo es ¿cómo debe ser una forma para que el hombre pueda volar? ¿Cómo debe ser una forma para que el hombre pueda navegar bajo el agua? Allí está otra vez la observación de la naturaleza. O sea, no es solo ver. No es solo ver. No. Es también imaginar. Ahí está, muy bien. Él trata de que la imaginación le brinde orientación en la composición de aquellas figuras científicas. Pero no acepta la ficción literaria, por ejemplo. Le parece que es menor, menor. O sea, no es que no la acepta, sino que dice, está bien, hagan ustedes, y hagan el ustedes que ese es laburito. manco es manco. Claro, hagan ese laburito menor. Eso es. Claro. Es para una imaginación más limitada. Pero hay que reconocerle a él que, recordando nuestra primera entrevista de hoy, sí, la integración entre ciencia y arte en Leonardo ha sido extraordinaria. Extraordinaria. O sea, él es un gran científico, un gran conocedor de la ciencia. Es un gran conocedor de la ciencia y un gran conocedor de vanguardia. Su conocimiento de la matemática y del cálculo lo llevan precisamente a preguntarse cómo sería posible que el hombre acceda a aquello que parece reservado a otras especies, volar, nadar bajo el agua. Es impresionante, ¿no? Estamos a principios del siglo XVI. Es impresionante. Y cuando vos visitás Amboise, por ejemplo, donde él vivió en Francia, sí, esos 3 últimos años de su vida, sí, lo encontrás obsesionado por cálculos que hoy suenan patéticos, como por ejemplo, él quería saber qué día se iba a morir. Claro, sí, me contaste vos, ¿qué día se iba a morir? Dice, bueno, yo estoy con 67 años... o 68 años, y me voy a morir muy pronto, indudablemente no puedo vivir mucho más, pues soy un hombre para su tiempo viejísimo. Sí. Entonces, ¿qué día puede ser el día de mi muerte? Ajá. Esta obsesión por el cálculo, por inscribir en lo previsible lo que acaso sea imprevisible, es muy marcada en Leonardo. Y bueno, y junto con esto te diría la idea que él tiene de que la forma perfecta es un eco de las formas naturales. El gran creador es Dios. Dios es el que ha dado forma a todo lo viviente, y un pintor es fundamentalmente un creyente. Pero la forma más alta de la fe es la reproducción que celebra las formas creadas por Dios. Qué impresionante, ¿no? Eso es. Muy bien, entonces estamos acá con un visitante ilustre. Notable, ¿no? Leonardo da Vinci, que ha dejado en su tratado de la pintura una serie de lecciones a quienes debían en su tiempo iniciarse en el arte de pintar, que son realmente consejos imbatibles y consejos llenos de encanto. Por ejemplo, él le dice al joven aficionado a la pintura que quiere convertirse en un profesional consistente:
Acuérdate, cuando hayas de colocar tus modelos, que las luces y las sombras son distintas según que el lugar sea claro o sea oscuro, o según que la luz en un lugar oscuro sea difusa y cernida por las nubes o provenga del sol pleno. Para juzgar los efectos del alejamiento en las figuras, levanta la mano a la altura del rostro y alza un dedo, de modo que su extremo esté a la altura de la cabeza de la persona alejada. Verás entonces que la extremidad del dedo tapa parte de su cuerpo, lo cual te prueba hasta qué punto increíble ha disminuido por la lejanía. Así ocurre muchas veces que de lejos no podemos reconocer a nuestros amigos. Presentando un rostro en la puerta de una habitación oscura, se consigue un efecto gracioso por el juego de la luz y de la sombra. El rostro recibe la sombra de la habitación y se hace más oscura la parte de la sombra, mientras que aumenta con el resplandor del aire la claridad de la parte iluminada. Este aumento de sombra y de luz da gran relieve al rostro. En la parte iluminada, la sombra es casi imperceptible, e imperceptibles también las luces en la parte de la sombra, con lo cual el rostro recibe un acrecentamiento de belleza gracias a estos refuerzos simultáneos de sombras y de luces. ¿Qué me contás sobre lo que este hombre ve? Es extraordinario, además porque... claro, es un docente, es un maestro que está enseñando a ver en un momento en que se veía poco, seguramente, comparado con lo que... Claro, exactamente. Vos fíjate que si hacemos un recorrido somero por la historia de la pintura previa a él, el peso de la lectura teológica de los cuerpos sumía a las formas humanas en un territorio de intrascendencia muy marcado. No importaba tanto la exactitud o la reproducción de las formas reales, sino la lectura teológica de la irrelevancia del cuerpo humano. Eso no va en desmedro de un Greco ni de ninguna de las grandes figuras previas al momento renacentista, pero con el Renacimiento nace esta necesidad de celebrar el cuerpo. Por ejemplo, el Cristo, el Jesús de un Mantegna, otro gran pintor italiano, es un Cristo que está cargado de potencia física, ¿no es cierto? Y Leonardo quiere a toda costa llevar adelante esa aprehensión exacta de las formas de la naturaleza. Está enseñando a reproducir la manera en que debe trasladarse a la tela un cuerpo difuso por la distancia en que se encuentra. ¿Y qué parentesco tiene esto con el realismo? Bueno, claro que es una gran pregunta. El realismo es la obsesión de Leonardo. El Leonardo quiere a toda costa ser un eco de lo que ve. La pittura debe essere una finestra, decía él. La pintura tiene que ser una ventana. Reproducir la cosa que está ahí. Pero esto implica creer que el ojo humano capta plenamente la realidad. Claro. La capta. O el hombre interpreta lo que ve. ¿Y por qué esta discusión se traslada hasta nuestros días? Y porque el hombre creo que sigue debatiéndose. Digo yo, ¿no? En la vaya cosa que decís. Necesitamos creer que entre la realidad y nosotros solo hay coincidencia, no disidencia. Me parece a mí que los grandes movimientos pictóricos, ya lo vamos a ver, en el siglo XIX sobre todo, vienen a mostrarnos que lo que hay que retratar es lo que el ojo ve, sin presumir que el ojo ve lo que realmente tiene adelante de una manera exhaustiva y total. Claro. Importa la mirada del sujeto, no importa tanto la literalidad de la reproducción de la forma. Que es un debate apasionante, ¿no? Ese gran debate. Atañe al tema del conocimiento. Pero claro. Atañe al tema. La física contemporánea, ¿qué nos va a enseñar? Que el objeto mirado por el hombre se altera, y que por lo tanto esa alteración hace con que el hombre, al captar el objeto, esté más bien captando lo que ve y no tanto lo que efectivamente es el objeto. Claro. Estamos en un territorio donde la realidad vuelve a ser simultáneamente generosa, porque se nos entrega, y evasiva,
porque no termina de ser lo que vemos en ella. Es extraordinario, extraordinario. Me parece que es un vuelo que se traslada a todos los campos. A todos ¿no? los campos, porque estamos discutiendo siempre en qué medida el hombre es protagonista o no es protagonista, en qué medida el hombre puede cambiar cosas que están determinadas, en algunos casos por Dios, para quien cree en un Dios, que están determinadas por fenómenos naturales, para quien no creen exactamente en un Dios. Pero me parece que el debate es constitutivo del ser humano de alguna manera. No podemos, muy bien lo decís, no podemos terminar de instalarnos en la certeza. Claro. Estamos permanentemente rozando lo real, y lo real es simultáneamente evasivo, Claro. con respecto a ese Y la roce. desviación de eso, creo yo, bueno, es una opinión, es el dogma. Sí, es claro. cuando abrazamos algo como verdad absoluta. Es un gran puñetazo sobre la mesa y decimos se terminó la discusión. Claro. Ahora reina lo inequívoco. Claro, claro, totalmente. Bueno, aquí en esto que acabo de leerte y de leer a nuestros oyentes, está la gran enseñanza que tomó Rembrandt. Rembrandt, 2 siglos después, prácticamente 2 siglos después, habría de advertir que este juego de la luz y de la sombra decide lo que se quiere representar. Decide, porque la alternancia entre luz y sombra es la que permite advertir hasta dónde un objeto está situado en un contexto. Claro. Hasta dónde ese contexto determina la inteligibilidad de una forma. Para representar las figuras lejanas, prosigue Leonardo, se limita el pintor a un ligero apunte de la forma y a un esbozo de las sombras principales, sin terminar nada. Para este género de figuras se escogerá la caída de la tarde o el tiempo nuboso, evitando las luces y las sombras precisas, porque éstas carecen de gracia y son de difícil ejecución, pareciendo manchas al ser vista desde lejos. Ten presente, tú que quieres aprender, que no debes hacer sombras demasiado oscuras, que sumergerían y anularían el color original, a menos que los cuerpos no hayan de encontrarse en tinieblas. Tampoco debes marcar los contornos de los miembros ni de las cabelleras, evitando realzar los claros con blanco puro, a no ser en los objetos blancos, dejando para las partes claras la misión de hacer conocer el verdadero color del objeto. Estamos ante un maestro. Claro. Estamos claro, ante un maestro. Claro. ¿No? En este Y habla de misión. Es una misión. Claro. Es que para él efectivamente, y lo podemos decir del hombre de ciencia, del hombre de fe, de aquel que se consagra a la ética asociada a la política, el camino de la creación y del entendimiento es fundamentalmente un camino en el que uno trata de encontrar lugar para el matiz. Todo lo que nos está enseñando Leonardo es el valor del matiz, de un color, claro, de esa tesis que lo llevó a Van Gogh a decirle a su hermano Theo en una carta memorable: encontré mi amarillo. Claro, estamos hablando de genios, ¿no? Y sí. Y estamos hablando de gente señalada. Claro, de tipos, claro. Pero aleccionan aún a los más simples como nosotros. No, claro, el aprendizaje es aplicable. Claro. Pero para descubrirlo, para llegar a eso, sí, y en el 1500 y pico, hay que ser un Colón, ¿no? Es impresionante. Hay que ser un Colón. Fíjate que en la época exactamente, en 1502, cuando él inicia su diario, tiene lugar uno de los más importantes viajes de Colón a América. Claro, claro. ¿A dónde llegó Colón? ¿Qué miró? ¿Qué vio? ¿Cómo comprendió lo que tenía ante sus ojos? ¿Qué lo llevó a advertir que navegando hacia Occidente no iba hacia el abismo, sino hacia lo nuevo? Es un mensaje esperanzador, creo que está vinculado a todo lo que venimos hablando hoy desde el comienzo del programa, Santiago, porque quizás en este momento hay algún Leonardo da Vinci o hay algún Colón pensando en cómo, que Quiroga lo pedía, en cómo lo que sabemos, que es muchísimo, lo que vamos aprendiendo, que es muchísimo, y lo que la ciencia ha logrado, que es muchísimo, pueda ser utilizado en provecho de un buen desarrollo humano. Claro. Me parece que, sin ser exitistas, porque no lo somos, pero las dos cosas, claro, ¿no? Hay motivos para creer que se puede avanzar
para Claro, que por un Leonardo camino pase. donde el descubrimiento esté asociado a la convivencia y a lo que está implícito en lo que él dice cuando le habla a sus alumnos. Claro. Usted puede aprender. Nos vamos yendo, me Nos parece, vamos yendo. Santiago. Vamos a guardar los útiles. Le agradecemos muchísimo a Eugenia. Eugenia, gracias. sí, que nos Un haya placer acompañado. He tomado compartir. cátedra con ustedes. No, no Una exageres, belleza. no exageres. Sí, Hemos hermoso. compartido la emoción de Que aprender. la hayas pasado Hermoso, bien es sí. suficiente. Santiago, querido, Un nos gran vemos abrazo, el nos domingo que vemos viene. el domingo. Chao a todos, gracias Adiós. Gabriela, gracias a todo el Gracias, equipo. Gabriela. Chao, chao. Gracias.